Buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del día de hoy, miércoles 6 de mayo del 2020. Bien, vamos a esperar a ver cuántos alumnos empiezan la actividad con nosotros. Hasta el momento no hay alumnos. Por favor, traten de ingresar, ¿sí? Damos la bienvenida a Jesús, nuestro primer alumno que inicia la actividad junto a nosotros. Jesús, bienvenido. Bien, entonces veamos qué vamos a hacer. Jesús, abre tu micrófono, por favor. Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, gracias. ¿Ya mandaste todas tus actividades? Ya. ¿Seguro? Sí. ¿Alguna duda? Por el momento no. No. César Castillo se integra. Bienvenido, César Castillo. Bien. Saúl Telles. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Saúl. Bienvenido. Bien. Vamos a tratar. Fuerte. Buenas tardes. Buenas tardes. Saúl y tu hermano, ¿están ahí los dos? Sí, aquí andamos al 100. Perfecto. Porque nosotros reportamos cuántos participantes. Y en este caso voy a comentar, y ya he comentado, que Saúl y su hermano están en la misma, ¿cómo se puede decir? Computadora. En la misma hora y mismo aparato, computadora. ¿Vale? Sí, pero también por eso estaría bien que abrieran su cámara para que se viera una o dos veces en la clase que están los dos, para que quien recibe nuestro reporte vea que hay dos personas ahí en la misma. ¿De acuerdo? Bien, esa sería una observación. Bueno, perfecto. Diga. No digo que está bien, eso sería, pues bueno. Es justo, ¿no? Para que se considere que están los dos y se les pase asistencia. Bien, sí. Muy bien. Entonces, tenemos a Saúl y su hermano César y Jesús, 4 alumnos presentes. Bien, esperamos un momento, cuando menos tener uno más, o ya con ustedes. Empezamos. ¿Quién dice? Profe, una duda. Sí. Referente a las calificaciones. Ajá. ¿Ya tiene alguna evaluación o algo? Bueno, es que la mayoría de profes nos están comentando que ya tienen como tal una calificación, una fecha. Pues quería saber si usted más o menos nos va a evaluar o si ya llegó algo. Bueno, así que en mi correo sí ya mandé los trabajos. Es que, bueno, nosotros tenemos que hacer un concentrado de todo y observa cómo están las cosas. Algunos mandan al WhatsApp, otros mandan a un correo electrónico y otros a otro correo electrónico. Entonces yo había sugerido que todos mandaran al WhatsApp, porque así ya viene clasificado el nombre y todos los trabajos que están ahí. Por lo tanto, la respuesta sería inmediata si uno tuviera la información en la mano. Pero, por ejemplo, desde el jueves yo le mandé los trabajos y se los mandé por correo, ahora sí que ya no sabía. Sí, y es que yo insistí en que fuera por WhatsApp, pero me dijeron que no, por correo. Pero insistí por WhatsApp. Por ejemplo, tú preguntas ahorita, pam, 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 y te doy respuesta, porque aquí tengo. De otra manera, tendría yo que cerrar aquí o abrir una ventana nueva, buscar los registros y
darte una respuesta. ¿Qué te parece la forma? Si quieres se los mando en WhatsApp. Bueno, ahora sí que ya se lo mandé por correo y como fue puente, pues ya no supe nada. O sea, ahorita porque son fechas de evaluación. Y pues más Ajá. que nada es que ahora sí que o hacerlos o no reprobar, porque yo se lo mandé por correo. Por eso Sí, mismo. pero bien, entonces podría ser que si no es mucha molestia para ti, pudieras mandar nuevamente al WhatsApp y de ahí ya tener todo integrado como si fuera tu carpeta, como si fuera la carpeta de cada uno de ustedes. Y entonces yo reviso mi WhatsApp y voy uno por uno y voy vaciando relativamente fácil a los, a los registros. ¿Sale? Claro, Entonces, pues si quiere al rato se los mando y ya sirve que tengo su número igual. Por dos, profe. muy bien, perfecto. Entonces, ya con ustedes creo que ya es suficiente. Hay 6 participantes, 2 con Saúl y su hermano, Keila, César Castillo y Jesús. Bien, vamos a iniciar nuestra actividad de hoy. Y esto encaminado al tercer momento, pero también como una retroalimentación del segundo momento. En el segundo momento, la mayor parte de las actividades servían como indicador de lo que iba a ser el examen planea o la prueba planea. Por lo tanto, quedaron pendientes una lista de actividades para resolver. Esa lista de actividades, de alguna manera, tenían información general. Bien, vamos a terminar el segundo momento y abrir el tercer momento. Bien, hoy vamos a hacer un recordatorio de algunas ecuaciones y de algunas aplicaciones de matemáticas, en razonamiento matemático. Entonces, dice, recordar algunas ecuaciones y procesos matemáticos. Bien, vamos a empezar con álgebra, rapidito, porque si no, se va el tiempo. En álgebra, ¿cómo se realiza un producto de la suma de 2 términos cada vez? Este por este, y entonces la línea nos indica cuál es el orden que ustedes quieran, pero A por uno y A por otro, B por uno, B por otro, y además los signos de intermedios de la suma. Bien. Para la división tenemos este tipo de expresión. ¿Y cómo se desarrolla? Bueno, pues tenemos aquí la división. ¿Y cómo es? De una manera, tomamos el primer término con el primer término. Debemos ordenar la expresión algebraica por el exponente de más a menos, adentro y afuera. En este caso son exponentes son términos o variables sin exponente. Entonces tomamos el primero con el primero, a 2x lo dividimos entre x y el resultado es 2. Ya que lo tenemos, entonces vamos de regreso. Observen las flechitas. 2 por x, más por más, 2 por más y 2 por 1, ¿sale? Y entonces nos vamos para acá. Más por más es más. Pero dijimos que en la división se cambia el signo. Es decir, lo que resulte lo vamos a restar del de arriba. 2 por x, 2x. Más por más, menos. Más por más, y cambiamos el signo. 2 por 1, 2. Y aquí está. Y entonces, ya que terminamos con cada uno de los términos, hacemos la rayita de que hemos terminado y ahora sí vamos a restar o a sumar lo que tenemos. A 2x le quitamos 2x, obtenemos 0. Pero a 1 positivo le quitamos 2 negativo, nos queda menos 1. De tal manera que esto nos dice que es una división no exacta porque hay un residuo. A esto le vamos a llamar el numerador, denominador, resultado y residuo. ¿Sale? ¿Hasta acá? Ya. Luego nos vamos para la cuestión de la geometría analítica. Ahí debemos recordar cuál es una expresión matemática que siempre viene y es recurrente.
en los ejercicios planea, nos dice cuál es la línea recta que es perpendicular a alguna que está por ahí en el dibujo. Bien, y entonces vamos a utilizar la ecuación punto pendiente de esta expresión. Observen, y igual a mx más b. Mx más b, o la ecuación, es la que determina toda esta línea recta. M es la pendiente o inclinación de la recta. B es el punto donde toca el eje de la Y. Observen. Ese punto es el punto B. Por eso es punto pendiente. Y esa es la ecuación de esa recta. Luego nos vamos a otra ecuación. Vamos aquí arriba. La de una circunferencia o círculo, circunferencia, que está centrada en el origen y cuyo radio es igual a 1. Observen, el radio de este círculo o circunferencia es igual a 1. Y entonces el punto A tiene, en este caso, las coordenadas X y Y. Pero este punto A puede cambiar de posición, observen, y al cambiar de posición no tiene un subíndice. Si tuviera un subíndice, entonces estaríamos hablando de un punto que ya no se mueve. Si tuviera, pero no tiene, entonces, al no tener, entonces nos indica que se está moviendo. Y entonces, por el teorema de Pitágoras, observen que la posición de este punto o la posición de este punto nos va a generar, si lo proyectamos hacia los ejes, nos va a generar 1 o 2 triángulos. Ese triángulo, por la ecuación, por el teorema de Pitágoras, vamos a decir que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Ahí está. Ahí está el teorema de Pitágoras. Pero ¿cuáles son los catetos? En el eje X tenemos X menos 0, porque es la distancia del punto de aquí hacia allá, la distancia X menos 0. Y la distancia del Y, del punto Y hacia el origen, es Y menos 0, pero los dos están elevados al cuadrado. Por lo tanto, simplificamos. 1 es la hipotenusa, pero es el valor del radio en la circunferencia unitaria o el círculo unitario. X es el elemento que está en el eje X, y Y es el elemento que está proyectado hacia el eje de la Y. Por lo tanto, esa es la ecuación de la circunferencia cuyo radio es igual a 1 y que además está centrado en el origen, y es la ecuación general, ¿de acuerdo? La ecuación general del círculo unitario. Ese círculo unitario tiene que ver con asuntos relacionados con aspectos de la geometría analítica. Bien, en este momento está habiendo ya 7 integrantes, entre comillas, es decir, 2, 4, 6 alumnos, 7 con Saúl Telles y su hermano, además de su servidor. Bien, ahora, vámonos al tercer momento. En el tercer momento, tenemos que visualizar, tenemos que modelar fenómenos de la naturaleza. Y entonces, el tercer momento dice que modelos matemáticos en la física. El objetivo general es modelar cualquier tipo de fenómeno de la naturaleza. En ese tiempo de lluvia, por ejemplo, está cayendo un aguacero en alguna parte y vemos, ¿perdón? No. Vemos que en algún punto, de repente hay un destello luminoso al cual le llamamos rayo. Y entonces tenemos la curiosidad de saber a qué distancia pudo haber sucedido que cayó ese rayo. Entonces, el rayo
va a viajar, primero la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Luego, la velocidad del sonido es otra. ¿De acuerdo? Velocidad es otra. Ahorita no me acuerdo, pero ustedes tendrían que buscarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque queremos saber a qué distancia sucedió ese rayo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vemos la luz del rayo y empezamos. 3, 2, 1, 0, -1. Y resulta que en -2 estamos escuchando el estruendo. Y entonces, ya con esa información, podemos calcular la distancia. ¿Sale? Y entonces, ese sería uno de nuestros primeros trabajos de calcular la distancia de un rayo, ¿sale? Con esta ecuación, cuyo tiempo sabemos que fueron -3, -2, -1, 0, 1 y 2. ¿Cuál es el lapso de tiempo? ¿Cuál es el paso de -1, -2, -3, -1, perdón, 3, 2, 1, 0, 1 y 2? Resulta que en -2 escuchamos ya el estruendo en -2. ¿Sale? Y entonces, ¿cuál es el tiempo posible desde que vimos el destello hasta que lo escuchamos? Esa sería una actividad que vamos a dejar para que ustedes lo resuelvan. La primera actividad de este día, actividades sencillas. Luego, con esta misma información, y es un fenómeno de la vida cotidiana, alguien va manejando y resulta que sale en la calle, ¡shum!, se atraviesa un balón, y cuando aparece un balón en el escenario, resulta que atrás de ese balón puede salir un niño, puede salir una persona mayor o alguien para ir a recuperar el balón. Le da más valor al balón que a su vida. Y entonces, sin pensarlo, sale a tratar de atraparlo y nosotros somos los primeros, vamos manejando. Pero resulta que el señor voltea a ver y revisa cuál es la velocidad. En la ciudad nos marcan 40 kilómetros por hora. Sale. Entonces el señor lleva el límite de velocidad o uno que va manejando y entonces 40 kilómetros por hora. Y la pregunta es, para nuestra segunda actividad, ¿qué distancia va a recorrer la persona que va manejando su carro en el primer segundo, desde que vio el balón, luego 2 y hasta 3 segundos? ¿Qué distancia es la que está por recorrer esta persona desde que vio el balón? Entonces, eso sería una actividad de la vida diaria para gente que va en la ciudad manejando a 40 kilómetros por hora. Y entonces el señor tiene que saber, ustedes tienen que saber, yo tengo que saber qué distancia voy a recorrer durante el primer segundo, el segundo y hasta el tercer segundo. 1, 2 y 3 segundos. ¿Cuánta distancia voy a recorrer en ese tiempo? Y entonces quedaría como segunda actividad. Bien, vamos a platicar cuáles son las actividades en términos generales del tercer momento. Ya dijimos que es modelos matemáticos en la física. El objetivo general es modelar algunas actividades, situaciones de la naturaleza o fenómenos que suceden en nuestro entorno. Y en nuestro entorno sucede el rayo, sucede que vamos manejando y que vemos el balón. Eso es lo que sucede. Y entonces, ¿cómo modelar con anticipación? Nuestro cerebro, al ver el balón, va a reaccionar a hacer que nosotros reaccionemos y hagamos la cuestión de frenar instantáneamente. Pero resulta que atrás de nosotros, si vamos manejando, viene un señor despistado y resulta que al frenar así
bruscamente el Señor no va a saber que uno está por frenar y choca contra nosotros. Y entonces nosotros tenemos que evitar que eso suceda y además tenemos que evitar que alguien se presente allá y que lo podamos atropellar, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un fenómeno de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, y por lo tanto vamos a evitar ese accidente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esa cuestión sería, ¿cómo modelar un fenómeno de la naturaleza o una situación cotidiana a través de los modelos matemáticos? Bien, luego, ya vimos algo relacionado con el cambio de velocidad. Lo vimos en Física 2, quinto semestre, creo que sí. Y entonces, el cambio de velocidad nos va a generar una aceleración. El cambio de posición nos va a generar una velocidad. Y entonces, ¿cómo modelar un fenómeno de aceleración, un fenómeno de velocidad y todo eso? Bien, y si queremos cargar algo que es pesado, ¿cuál va a ser la fuerza que tengamos que aplicar a todo eso? ¿Cuál va a ser la aceleración con la que subamos a algo que vamos a cargar y que en un segundo suba 1 metro, por decirlo así? Entonces tenemos que modelar cómo estamos trabajando, cómo estamos acelerando eso hacia arriba, que de alguna manera sería negativo porque la fuerza de atracción de la gravedad todo nos hace que se vaya para abajo. Bien, luego, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer en términos generales al cargar, por ejemplo, ya dijimos, una lavadora y la vamos a llevar a un taller? Y entonces, cuando cargamos esa lavadora y cuando la vamos a trasladar al taller para que nos la reparen, ¿cuál es el trabajo que vamos a desarrollar o que hemos desarrollado cuando avanzamos 50, 70 o 100 metros? ¿Sale? Entonces, tenemos que modelar todo eso y ¿con qué? ¿Con qué herramientas? La segunda ley de Newton nos va a permitir generar esa información. Luego, ¿qué otra herramienta nos va a permitir realizar una actividad para poder saber qué esfuerzo, qué trabajo, qué potencia y qué fuerza estoy aplicando? Bien, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Pues es que son formas de entender lo que hacemos en la vida cotidiana o cómo calcular o cómo visualizar un fenómeno de la naturaleza o una situación de la vida diaria de lo que está sucediendo en nuestro entorno. ¿Qué hacer con esto? Con toda esa información y con qué herramienta lo vamos a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, modelos matemáticos nos va a servir para poder hacer las cosas y visualizar lo que tenemos ahí enfrente y cómo darle un sentido matemático a eso que queremos modelar matemáticamente. Por ejemplo, cuando subimos 2, 3 pisos, algo, y entonces decimos que al subir ese algo 2, 3 pisos, estamos generando un tipo de energía potencial cuando llegó a su punto límite, hasta arriba. ¿Cuántos metros hay desde ese punto hasta el piso? ¿Y qué sucedería en un momento determinado cuando por accidente se nos suelta, se nos cae eso? Y entonces, cuando se nos cae y va en proceso de ir desde este punto hasta el piso, ¿qué tipo de energía se está desarrollando? Entonces, a eso lo vamos a ver como 2 tipos de energía. Cuando va subiendo y llega a su punto máximo, aquí decimos que hay una energía acumulada y por lo tanto decimos que esa energía
tiene un potencial de desarrollar un trabajo cuando cambie de posición. Y entonces, cuando llega aquí y no se mueve, a eso le llamamos energía potencial. Pero si se mueve, entonces, en la medida en que se mueva y según la velocidad, la energía potencial se convierte en energía cinética y podemos saber en qué tiempo va a caer al piso. Supongamos que esta altura sean 10 metros y que además la fuerza en que nos jala la Tierra, que es la fuerza de gravedad, de acuerdo a una constante 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, esa aceleración jala lo que tenemos ahí y con esa velocidad posible nos pueda jalar y nos pueda hacer que lo que se nos cae por accidente o lo que queremos bajar suavemente esté desarrollando una energía cinética. Si se nos cae, la energía cinética, ¡pum!, va a ser a la velocidad que marque la aceleración de la gravedad multiplicada por la masa de eso y por la altura a la que está con respecto al piso. ¿Sale? Pero si nosotros hacemos que baje moderadamente y queremos calcular la energía cinética, entonces hay una expresión matemática. ¿De acuerdo? Y entonces, esto es en lo que vamos a aplicar en el tercer momento para modelar modelos matemáticos y para realizar nuestras actividades. En el programa solo nos marca un tema, modelos matemáticos en la física, pero modelos matemáticos en la física es muy amplio. Un cuerpo que viaje de un punto a otro en esta dirección y que además tenga un tiempo de duración de vuelo y que además sea una distancia y logre una altura. Todas esas variables tenemos que aprender a verlas en este tercer momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una manera ordenada. Vamos a establecer nuestra actividad 6, 7, 8, etcétera, según la fecha en que haya sido nuestra clase, que esté programada. Y entonces, de acuerdo al programa de actividades, vamos a marcar una o dos actividades sencillas por día. Una o dos actividades, las cuales ustedes van a ir guardando. Cuando ya tengan un acumulado más o menos regular, por decirlo así, por semana, entonces lo van a mandar a nuestro medio en el que se les está pidiendo. La plataforma, yo he tenido problemas para subir mis actividades. Hoy voy a tratar de subir mis actividades y a través de la plataforma comunicarme con ustedes. ¿De acuerdo? Hay 10 estudiantes, aquí marca 9, no sé si alguien ya salió, 3, 6, 9 estudiantes y 10 participantes. 9 participantes, bueno, en algunos hay 2. Sale, no nos vamos a complicar la vida. Bien, y entonces, a lo largo de nuestra actividad, del tercer momento, vamos a ir viendo cómo se desarrollan las actividades. Para el día de hoy ya tenemos 2. Uno es el de la velocidad del rayo. Si es que desde el destello, cuando vimos qué sucedió, contamos 3, 2, 1, 0, 1 y 2. En el momento menos 2, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. En ese momento escuchamos, ya llegó a nosotros el ruido del rayo. ¿Sale? Entonces, primera actividad, calcular a qué distancia sucedió. ¿A qué distancia sucedió ese rayo? Bien. Creo que por el momento estamos en el minuto 3:20 más 10 minutos, ya tenemos nuestro tiempo de término. Nuestra próxima clase empieza a 3:40. Entonces ya, con el día de hoy, las dos actividades.
¿Qué distancia recorre el señor que vio que el balón apareció en la calle? ¿Y cuál es la distancia del rayo desde que lo vimos hasta el momento -2? ¿De acuerdo? Entonces, 1 minuto para un resumen. ¿Quién me ayuda? 1 minuto. César Castillo. Aquí. ¿Alguien me ayuda a hacer un resumen de la actividad de hoy? Pues habló sobre el rayo y que cae a una velocidad que no podemos ver y pues va más del sonido. La luz va a 300,000 kilómetros por segundo, pero hay una velocidad de transmisión del sonido. Esa es parte de la tarea, investigar cuál es la velocidad del sonido, y ya tenemos la pauta: 3, 2, 1, 0, -1 y -2. 3, 2, 1, bla, bla. ¿Cuál es el tiempo? Y entonces, ¿cuál es la distancia? Y luego vamos en la calle manejando y sale el balón, y entonces a ver cuánto distancia recorre en el primero, en el segundo, y hasta el tercer segundo el señor si va a 40 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Ese sería. Bien, ya apareció el primer letrero de que nuestro tiempo está corriendo y nos faltan 10 minutos. Ya con esto, tenemos un tiempo promedio de 30 minutos, y como empezamos un poco después, entonces tenemos la oportunidad de nuestra resumen. En el resumen tuvimos un objetivo de la clase de hoy. Hicimos un repaso de algunos procesos algebraicos, unas ecuaciones de geometría. Luego nos fuimos a la cuestión del círculo de radio 1 llamado unitario, y luego nos fuimos a la cuestión del fenómeno físico que queremos ver. Luego de ahí hicimos una división, y en esa división vimos que no es exacta y que hay un residuo. ¿De acuerdo? En esa división dijimos que hay un residuo y entonces no es exacta. Y dijimos en términos generales que las matemáticas en modelos matemáticos, cómo se aplican, nos sirven para entender los fenómenos de nuestro entorno natural o de nuestro entorno cotidiano. Ese es el resumen. Tenemos 2 tareas y por hoy estamos terminando nuestra actividad. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Gracias. Profe. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego.